Perfecto. Lo que nos quedó pendiente, quiero decir, de las fiestas solemnes o las santas convocaciones, porque ustedes vieron con Flo el tabernáculo y el sacerdocio, ¿no es cierto? Y lo que quedó pendiente conmigo fueron cuatro fiestas de las fiestas solemnes o santas convocaciones, como se las menciona en las escrituras. Quedó la fiesta el día de la expiación, quedó un tabernáculo, el año sabático y el jubileo, el año del jubileo. Entonces, vamos a entrar directamente a la parte del día de la expiación. Quedó claro, ¿no? Cómo sigue la cursada. El próximo jueves terminamos con el examen final, que va a ser esta clase, y vamos a ver lo que queda del horario Deuteronomio. Entonces, vamos entonces con el día de la expiación. El día de la expiación era el día, se llamaba Yoma, y el Yoma significa el día. Era uno de los días más importantes del calendario hebreo. El día de la expiación era totalmente diferente a todas las demás fiestas, a todas las demás observaciones, porque consistía en que no era un día festivo, sino que era un día de introspección, de pena, de reflexionar acerca de algo tan importante como el pecado. Era el día en que el sumo sacerdote reunía los pecados de todo el pueblo acumulados durante el año, donde solo él podía entrar al lugar santísimo y hacer expiación sobre qué, sobre qué lugar, sobre qué lugar hacía expiación el sumo sacerdote, sobre qué lugar. El atrio. Era, no, entraba al lugar santísimo, recuerden, tenía dos divisiones la carpa, adentro, dentro de la carpa, tenía su lugar santo y el lugar santísimo. Solo él tenía acceso al lugar santísimo, ningún otro sacerdote, solo el sumo sacerdote. Y hacía expiación sobre el propiciatorio. Recuerdan que estaba el arca del pacto y la tapa, la que llamábamos el propiciatorio. Entonces, sobre el propiciatorio, es decir, sobre la cubierta del arca, es donde hacía expiación el sumo sacerdote. Y es donde descendía la Shekinah, la presencia de Dios, ¿no? Los preparativos eran muy interesantes. El pueblo no debía trabajar, debía afligir sus almas demostrando dolor por el pecado. El sumo sacerdote no se vestía de manera regular, no se vestía como siempre se vestía para oficiar, sino que se vestía de una manera muy particular, solamente con la túnica blanca de lino, que representaba la pureza y la justicia divina, y el procedimiento era muy interesante. Aarón hacía expiación primeramente por sus propios pecados y después por los pecados de los sacerdotes. El sumo sacerdote, entonces, Aarón se bañaba completamente, simbolizando también la pureza espiritual, no usaba las vestiduras, como bien dije recién, las regulares, la túnica de lino blanco, hacía una expiación entonces por sus propios pecados, sacrificaba un becerro, llevaba la sangre, imaginen la sangre recién humeante, en un tazón, con el incienso entraba al lugar santísimo, que era el símbolo de las oraciones. Con eso inmediatamente cubría su estado, su pecado. Al incienso obviamente le ponía brasas del altar, como marcaba la norma. El humo perfumado entonces cubría el propiciatorio. Entonces de esta manera él era cubierto y no moría, porque si el sumo sacerdote no cumplía con esos requisitos, moría instantáneamente. ¿Sí? Era algo sumamente serio, sumamente significativo.
Luego rociaba la sangre sobre 7 veces, como dije bien, sobre el propiciatorio, sobre el lugar santo y sobre el altar de bronce. Después Aarón hacía expiación por todo el pueblo. Tomaba 2 machos cabríos elegidos para el sacrificio. Recuerden de qué manera tenían que estar seleccionados los animales: perfectos, sin manchas, sin defecto. Estos 2 machos cabríos ya habían sido traídos al santuario, y hacía algo muy particular a Aarón: echaba suerte sobre ellos, sobre los animales. Una suerte era para Jehová y otra suerte era para Azazel. Han escuchado y han leído ese nombre, Azazel. Ahora hay varias interpretaciones para esa palabra, Azazel. Hasta algunos afirman que pertenece a un nombre de algún demonio, hasta Satanás. Pero una de las mejores interpretaciones tiene que ver con la idea de remisión. ¿Por qué? Porque uno de esos 2 machos cabríos era enviado a el desierto. Pero en realidad esos 2 machos cabríos conformaban un solo sacrificio. Uno para expiar el pecado del pueblo, sobre el sumo sacerdote también. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre uno de esos machos cabríos y era suelto, era enviado al desierto. Y obviamente ese macho cabrío no volvía más al campamento. Esta es una idea de cómo Dios, una idea de remisión en realidad, cómo Dios quita los pecados del pueblo y los echa fuera, y nunca más Dios se acuerda de esos pecados. La figura profética la tenemos en el Salmo 103, versículo 12. Dice: cuánto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, si lo comparamos a Jesucristo, todo este rito, toda esta ceremonia, llegamos a la conclusión que Él fue nuestro sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote, y no necesitaba ofrecer sacrificio por sus pecados. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, es decir, al cielo, no llevando sangre de animales, sino la suya propia, y nos redimió eternamente. Esa sería la enseñanza para esta ceremonia, para este rito. Ahora, nosotros no vimos en el capítulo 10 el pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Revela y nos muestra la escritura cómo ellos, la manera, porque vamos a hacer una comparación entre la rigurosidad y los requisitos para entrar delante de la presencia de Dios, como el sumo sacerdote, como Aarón, por ejemplo, en este caso, y lo que hicieron Nadab y Abiú, que no eran sumos sacerdotes, eran sacerdotes, pero oficiaron de una manera extraña, dice la escritura, porque dice, ofrecieron fuego extraño. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él fuego equivocado, fuego extraño, dice esta versión, diferente al que había sido ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, te mostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Es para ver la comparación entre la forma en que uno ofrecía, el sumo sacerdote, y la desobediencia de alguna manera de estos 2 sacerdotes, hijos de Aarón. Y dice
el versículo 9 del 10, cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán, quiero decir, haber tomado ninguna clase de bebida que los se puedan emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene que ver nada conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Tenemos que entender algo acá con el pecado de Nadab y Abiú. El sacerdocio estaba siendo recién inaugurado. El sacerdocio y su oficio, ¿no es cierto? Entonces tenía que entender el sacerdocio y todo el pueblo que era una cosa seria presentarse delante del Señor. Era una cosa rigurosa, estricta, y todos tenían que cumplir con las normas respecto al sacerdocio, en este caso. Ahora, 16.1 da a entender otra cosa. Dice el 16.1, esto sigo en Levítico, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Este versículo da a entender que ellos entraron al lugar santísimo, lugar que solamente ¿quién podía entrar? Solamente ¿quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces ellos en la condición de sacerdotes no podían entrar ahí. Como que traspasaron los límites y era algo que no estaba permitido solamente para el sumo sacerdote. Bueno, entonces el día de la expiación, el Yoma o Yom Kippur, como lo llaman los judíos, era esta observación, no era festiva, no era como las otras 6 celebraciones o 6 observaciones. Era de carácter de reconocer el pecado, y donde el sacerdote era algo trascendental, entraba una vez al año solamente al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, primero de él, de los sacerdotes y del pueblo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la fiesta de los tabernáculos. Sekut en hebreo. Era la última fecha del calendario. Duraba 8 días, celebraba el fin de la cosecha y se conmemoraba el peregrinaje en el desierto. Se construían enramadas, como carpas, ¿no? ¿Vieron? Como carpas. Y se alojaban en ellas para recordar que habían sido peregrinos y extranjeros, recordando que en el desierto habitaban en tiendas. El motivo era recordar la bondad de Jehová, como cuando Dios los sustentó en el desierto para llevarlos a la tierra prometida. En el último día de la fiesta, se celebraba la provisión del agua sobrenatural, que la vamos a ver ahora en Números, en el desierto. Cuando Moisés va, Dios le dice que le hable a la peña, a la roca, y la golpea, ¿sí? Y el pueblo bebe el agua. Y esto es un acto profético también, porque es lo que ocurrió en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Cuando se nos dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, porque saben que en la época de los rabinos del Nuevo Testamentario, en la época neotestamentaria, los rabinos enseñaban sentados. Entonces acá pone el énfasis Juan, diciendo que Jesús se puso en pie. Dice, y alzó su voz, es decir, como que gritó el Señor, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, esto evocaba entonces a ese acontecimiento histórico en el desierto, cuando Moisés, por medio de Dios, dio de beber a toda la congregación, porque se habían quejado por un problema de agua, de falta de agua. Vamos con el año sabático. Bueno, el año sabático era muy importante, sumamente importante, porque tenía que ver con hacer descansar la tierra.
6 años sembraban y cosechaban, pero el 7º año la tierra debía descansar. Lo que produjera la tierra el 6º año, perdón, ese 7º año espontáneamente, sin que ellos la tuvieran que cosechar y trabajar, lo que cosechara ese 7º año la tierra espontáneamente era para las bestias y para la gente pobre. Y la tierra iba a dar el 6º año abundancia para que el 7º año no la tuvieran que trabajar. Era interesante porque había normas para ese año sabático. Tenían que perdonar las deudas. Todos los hebreos debían perdonar sus deudas, sobre todo a los pobres, liberar a los esclavos, para recordar que ellos también alguna vez fueron esclavos en Egipto. Ahora no sería un año simplemente de descanso y ocioso, sino que los levitas y los sacerdotes debían enseñar la ley al pueblo. Lo interesante de esto es que no hay registro en las escrituras de que se haya observado el año sabático. Israel jamás observó el año, nunca le dio descanso a la tierra como Dios le había mandado. ¿Y eso qué ocasionó? Ocasionó que ellos fueran cautivos 70 años en Babilonia, además de inclinarse a los ídolos, de alejarse de los mandamientos, de la desobediencia. Ya estamos hablando en la tierra prometida, ¿no? Al pueblo judío. Por no observar la tierra durante 490 años, fueron 1 cada 7, 70 años cautivos en Babilonia. Porque cuando Dios establece una ley, se cumple, sí o sí. Quiera el hombre o no quiera. No hicieron descansar la tierra. Durante 490 años tuvieron que sufrir 70 años de cautiverio. Bueno, el año del jubileo es muy parecida al año sabático, pero esto tenía que ver con que cada 50 años, 2 años seguidos debían descansar. Cada 50, 2 años seguidos debían descansar. ¿Vieron? El pueblo de Israel vivía de fiesta en fiesta, si se pueden analizar. Todo era una festividad. Todo era ocasión de encuentro con el pueblo, de gozo, de celebración, pero todo tenía que ver para conmemorar aquellos hechos históricos que tenían que ver con el pasado y cómo Dios lo fue sustentando, llevando, sosteniendo y siendo Dios siempre el protagonista del pueblo, ¿no? Entonces cada 50 años, 2 años seguidos debían descansar. Debían liberar todos los esclavos, todos los cautivos. Otra cosa muy interesante, había una ley tocante a la tierra. Debían devolver al dueño original la tierra que habían adquirido, perdonar las deudas de todos, y esto tenía un significado. Era poner freno al deseo desmedido de acumular bienes e impedía acumular riquezas y que hubiera extremos de pobreza y de riquezas. El principio consistía en que la tierra pertenecía a Jehová. Ahora, se permitía ocupar el territorio de Canaán. De hecho, las tribus van a ocupar territorios. Pero la idea era no venderlo a perpetuidad, ¿sí? No había un dueño para siempre de la tierra. En ocasiones el hebreo podía vender su terreno temporalmente, pero no para siempre. Ahora, existía la posibilidad de que un pariente cercano rescatara la propiedad vendida, si no era rescatada por el dueño. Se dictaron leyes
para los hebreos pobres y desheredados, 25 del 35 al 55 está esto. Y aunque había que tratar con respeto al hermano, también se promovía respetar de manera dócil y amable al extranjero. Al pobre había que prestarle dinero. El vecino más rico, darle alimentos y alojamiento. Si un hebreo debía ver, porque existía esa posibilidad, si un hebreo digo bien, se había obligado a venderse como esclavo por las deudas, no había que tratarlo con rigor, sino como un siervo que está a sueldo, como con un contrato temporal. Y quedaba en esa condición solo hasta el año sabático. Recuerden, se liberaban todos los esclavos. En el año sabático entonces era puesto en libertad. Aparece la figura del Goel acá también, del pariente cercano, el famoso Goel. El pariente cercano podía rescatarlo pagando un rescate, una suma de dinero, que equivalía a lo que restaba del año sabático. Si debía 10 años, por ejemplo, pagaba eso, es el equivalente a 10 años, y lo rescataba. El Goel era el vengador de la sangre de su hermano también. Podía dar muerte al homicida en caso de asesinato. Otra característica del Goel, digo bien siempre, el pariente cercano, era casarse con la viuda de su difunto hermano. Si éste moría sin dejar hijo varón, es una costumbre que todavía que los judíos ortodoxos la siguen cumpliendo. Ahora, el primer hijo varón de esa unión llevaba el nombre del difunto hermano. Así el nombre no se extinguía de Israel. Muchas veces se alude esta figura del Goel a Dios mismo, Jehová, como el Goel de Israel, el Redentor, el que lo rescata, el que rescata a su pueblo. En Job capítulo 19, en Salmo 19, 14. Y Cristo también es una figura del Goel, el pariente, nuestro pariente cercano que nos rescató y nos redimió entonces de todo mal. ¿Cuándo se cumple este año sabático? ¿Cuándo se cumple el año del jubileo, el año sabático? ¿Cuándo se cumple? ¿Alguien sabe cuándo se cumple? En el mismo momento que Jesús entra a la sinagoga, lee el libro de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios y me envió a dar buena nueva a los pobres, a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos. Eso tiene que ver con el jubileo, y eso tiene que ver con el año sabático. Por eso Jesús dice: hoy se cumple entre ustedes, entre vosotros, esta escritura, esta profecía. Y ahí empezaron a dilucurar que es el hijo del carpintero, que cómo puede ser el Mesías, ¿sí o no? O sea, Lucas capítulo 4, ¿no? Sí, creo que estoy casi seguro que es Lucas capítulo 4. Bueno, se cumplió en Cristo, se cumplió la profecía en Él. Por eso todo el simbolismo del tabernáculo que vieron con Flo, las vestiduras del sacerdote, todos los ritos, los sacrificios, absolutamente todas las leyes levíticas, todo a qué apuntaba. Apuntan al Mesías, apuntan a Cristo, al Señor. Bien, esta es la última fiesta que tenemos del libro de Levítico,
Y directamente vamos a pasar entonces al libro de Números. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. El pueblo está acampando en Sinaí. Miren, el pueblo está acampando en Sinaí desde el capítulo 19 del Éxodo, ¿no? Todo el libro del Levítico, el pueblo sigue acampando en Sinaí. Y a partir del capítulo 11 del libro de Números, el pueblo se pone en marcha. Es decir, que desde el capítulo 19 del Éxodo al capítulo 11 del libro de Números, el pueblo está en Sinaí. Y este periodo ocupa un año. Es el periodo de un año, donde Dios da las leyes en Sinaí, los mandamientos, y donde da las leyes levíticas del tabernáculo. Pero ahora es muy interesante, porque Dios va a dar más leyes en el trayecto de Sinaí a la tierra prometida. Es interesante, el nombre hebreo para Números es Bet Mizbar. Pero la versión griega es Aritmoi, de donde viene la palabra aritmética, ¿vieron? Porque justamente registra dos censos. No es un libro de matemática, pero es un libro que básicamente tiene muchas leyes, tiene una dinámica de dramatismo, de revelación de la condición humana, de cómo psicológicamente un pueblo sale de Egipto físicamente, pero su mente está ahí, sigue estando en Egipto, y permanentemente ante las vicisitudes y situaciones difíciles del desierto quiere volver a Egipto. Pero el libro entonces registra dos censos, uno al principio del libro y otro en el capítulo 26. Es un viaje épico hacia la tierra prometida. Un viaje que pudo haber tomado 2 semanas, pero en realidad llevó 39 años. Miren qué interesante. A 2 semanas de trayectoria de peregrinación podían haber estado ya en la tierra prometida, pero lo llevó 39 años. ¿Qué hizo posible que tardaran 39 años? La desobediencia, la constante reprobación a la autoridad de Dios, a Dios. El desierto, miren, para que ustedes tengan una ayuda más mnemotécnica, quiero decir, digo bien, lo podemos dividir en 3 partes el libro. Una en Sinaí, desde el capítulo 1 al 10. Otra en Parán, del 13 al 19, del 13 al 19. Y después en Moab, 22 al 36. En estos 3 lugares, estas 3 estaciones, quiero decir bien, ocurren las cosas más importantes de todo el libro. De todos los episodios importantes de Israel, del liderazgo, del sacerdocio. Y a través de este viaje fluye como una emocionante película, pero una película dramática, llena de dramatismo, llena de situaciones difíciles, donde vamos a ver a un líder como Moisés, con una persona llena del Espíritu Santo, con carácter de líder, que tiene que realmente lidiar con un pueblo que es difícil, que es complejo, que va de murmuración en murmuración. El libro registra 10 murmuraciones,
Y una de las palabras, de los verbos más interesantes del libro es rebelarse. Se rebelaron. Miren qué interesante. Bueno, el carácter del libro lo tienen ustedes ahí en el de Pablo Hoff. Relata acontecimientos históricos sobre más leyes para Israel transitorias hasta llegar a Canaán. Pero el libro se enfoca en conducta y servicio. Y el asunto es muy interesante. ¿El asunto de qué habla? Del fracaso de Israel. Por eso el autor del libro, de Pablo Hoff, dice que es uno de los libros más humanos y más tristes de la escritura. Y coincido con eso. Porque llegan los tipos hasta el límite de la tierra, hasta el límite de la tierra prometida, pero esa mentalidad de esclavo no permite tomarla. Es una historia trágica, de falta de fe, de murmuraciones. Y como consecuencia, toda esa generación que había experimentado los milagros y maravillas en el desierto, pereció sin poder entrar a la tierra prometida. De toda esa generación, ¿cuántos son los que van a entrar a la tierra prometida? De toda esa generación, de las que nacieron en el Egipto. Josué y Caleb. Pero hasta el fin del relato del libro solamente sobreviven Josué, Caleb y Moisés. Dios tiene que levantar una nueva generación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que levantar una nueva generación Dios? Porque ellos seguían teniendo su mente esclava. Porque lo vamos a ver en el relato, y sobre todo cuando van los espías y traen el reporte. No estaba preparada esa generación para entrar a la tierra. Tenía mente de esclavitud, no tenía mentalidad conquistadora. Pero los únicos que confiaban que podían entrar eran Josué y Caleb. Convivieron con ellos, experimentaron a Dios de la misma manera que ellos lo experimentaron. Pero ¿cómo puede ser que en un mismo ambiente personas tengan una mentalidad y otras personas tengan otra mentalidad totalmente diferente? ¿Cuántos viven esa realidad en las iglesias de ustedes? ¿Cuántos la viven? Levanten la mano. Arrepiéntanse porque están pensando mal, pidan perdón al Señor. Pero una de las cosas más difíciles para Dios es cambiar la mentalidad de la gente. De hecho, no la pudo cambiar. Porque hay algo que Dios va a hacer, pero no va a forzar a hacer. Y es cambiar una estructura mental, un esquema. Bueno, el tema es la infidelidad del desierto. Y del 1 al 4 nos habla entonces del censo y la organización de Israel. El pueblo se tiene que poner en marcha, y para ponerse en marcha necesita una organización. La conquista necesitaba una organización. El servicio militar en Israel era de carácter obligatorio, hasta hoy. Y los jóvenes de 20 años para arriba fueron los que fueron censados. Se contaron los de 20 años arriba, los que estaban preparados para la milicia, para la guerra. El censo arrojó 603.550 hombres de guerra. Esto no incluía a los levitas, por sus funciones en el tabernáculo, tampoco a las mujeres y a los niños. Así que la población en general se estima aproximadamente 3 millones de personas. El segundo censo va a arrojar menos gente, unos 2.000 personas, por la dureza del desierto, por los juicios de Dios cuando se rebelaron. Así que hubo una merma aproximadamente de 2.000 personas, hablando en general, ¿no es cierto? Bueno, la disposición de las tribus es muy interesante, muy importante. Recuerden, se tiene que movilizar casi 3 millones de personas. Necesitan una orden, una estrategia, una dinámica. Y se ubican en 4 campamentos, con 3 tribus de cada lado.
en forma rectangular. ¿Qué va en el centro del campamento? ¿Qué es el centro del campamento? ¿Qué es lo que va en el centro del campamento? El tabernáculo de reunión, o el santuario, o la tienda, como se menciona en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque eso da a entender que Dios es el centro, ¿no? Ahora, miren qué interesante. Hay una guardia que es la de los levitas, que hace de guardia del tabernáculo, porque hay un límite que el pueblo, donde el pueblo no se puede acercar a la tienda. No se puede. ¿Vieron que estaba la cerca? La puerta principal y adentro la tienda, ¿no? El santuario. Bueno, el atrio, todo pertenece al tabernáculo. Todo, absolutamente. Los dos enseres del... Todo. Ahora, había un perímetro que el pueblo no podía acercarse. Y los levitas custodiaban ese perímetro. Era la función, una de las funciones de los levitas. Recuerden, cuando el pueblo llega a Sinaí, Dios les da una promesa y le dice, ustedes van a ser una nación de reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Una nación santa, reyes y sacerdotes. Pero ocurre que después que Moisés está en el Sinaí, ellos adoran al becerro de oro, rompen el pacto. Entonces, esa nación de reyes y sacerdotes ahora no puede tener acceso directo a Dios y muchas cosas, y sobre todo a las cosas sagradas. Con lo cual, Dios tiene que poner una guardia alrededor del santuario, que son los levitas. Entonces, Moisés y los sacerdotes están ante la puerta del atrio. Al este Judá, Isaacar y Zabulón, al sur Rubén, Simeón y Gad, al oeste Efraín, Manasés y Benjamín, y al norte Dan, Aser y Neftalí. Y las tribus líderes, las que los encabezaban, eran Judá, Rubén, Efraín y Dan. Cada uno que los encabezaba llevaba un estandarte, ¿no? ¿Cuáles eran esos? A ver, la iglesia cuadrangular presente, ¿cuáles eran esos estandartes? Según la tradición judía, claro. Esta de buey, León, buey, león. el hombre y el águila. Perfecto. Judá tenía la figura del león, Rubén la cabeza humana, Efraín el buey y Dan el águila. ¿Cómo se movía el campamento? ¿En qué forma se movía el campamento? Bueno, el campamento no se movía si la nube no se movía. Cuando se movía la nube, esa era la señal de que el campamento comenzaba su marcha, su trayectoria. La nube, símbolo de quién era también. ¿Símbolo de qué? De la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Columna de fuego y la nube. En el desierto estuvo acompañando al pueblo durante toda la peregrinación. Entonces, cuando se levantaba el campamento, cambiaban las ubicaciones de las tribus. Judá siempre encabezaba, siempre iba delante. Bien, entonces, la estrategia y la organización tenía que ver también más con lo militar que con lo civil. Pero recuerden que en el centro siempre estaba el tabernáculo, como que Dios era el centro de la vida civil y militar. Bueno, los levitas siempre al torno del santuario, los encargados de transportar los enseres del tabernáculo eran los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Cada uno de ellos llevaba sus respectivos enseres, ¿sí? Lo tienen ahí en el libro, está en la escritura, no vamos a dar detalles acerca de eso, pero cada uno era el encargado de las barras, de las cubiertas del tabernáculo, del lavacro, del altar de bronce. Bueno,
La santificación del campamento, diversas leyes del 5 al 8. Hay medidas para la higiene del campamento, sobre la contaminación de tocar un muerto. Capítulo 5 habla de algo muy interesante, de la ley de los celos. Hay una ley de restitución, de cómo devolver cuando uno no paga sus deudas, que tiene que devolver un 20% más, pero también tiene que ver acá con la ley de los celos, donde me voy a detener apenas unos minutitos porque es muy interesante. Esto era una advertencia a la mujer respecto al adulterio, pero también una protección si la mujer era acusada injustamente. ¿Cómo era el proceso? ¿Recuerdan? ¿Cómo era ¿A qué era sometida la mujer? La mujer cuando era acusada... ¿Cómo, perdón? ¿A ser apedreada? No, eso era ya para justiciarla. No. El proceso, si se sospechaba de que la mujer había cometido adulterio, se le daba a beber agua de las cenizas de una vaca alazana que se había sacrificado, y se la mezclaba, esa ceniza se mezclaba con agua y se la daba a beber. Si la mujer hinchaba el vientre y los muslos, era evidencia de que la mujer había pecado. Y si no, la mujer zafaba. Era algo bastante drástico y bastante riguroso para la mujer. Mi opinión personal, no lo dice la escritura, es que tenía que ver con algo más psicológico que con otra cosa, ¿no? Era como sometida a algo extremo para ver si en realidad se arrepentía o no se arrepentía. Pero era sometida a algo bastante complicado. Pero si no había cometido adulterio, estaba tranquila. Bueno, el voto de los nazareos, que es muy interesante, no nazareno. Siempre se equivocan algunos de decir nazareno con nazareo. Son dos cosas diferentes. Nazareno es oriundo de Nazaret, nazareo es un voto. Nazareo significa apartado, consagrado, y era un voto que se tomaba para vivir separado para Dios. Era voluntario, salvo caso excepcional como el de Sansón, ¿se acuerdan? Era para el hombre y para la mujer. Era para vivir en santidad y en comunión con Dios. Los requisitos, muy interesante: abstenerse del fruto de la vid, no cortarse el cabello. Era como una señal pública esta de que había tomado el voto. Y fundamentalmente no tocar cuerpo muerto, no contaminarse con tocar cuerpo muerto, ni siquiera de su propia familia. Ahora, si la persona tomaba ese voto y lo quebrantaba, había un castigo severo para esa persona, porque quebrantaba el voto. Al terminar ese periodo de nazareato, digo bien, se cortaba el cabello, se quemaba sobre el altar, junto con otros sacrificios, en una ceremonia pública. Vamos al capítulo 6 con la bendición sacerdotal. Esta es una de las bendiciones más significativas e importantes, porque el pueblo ya estaba listo para la marcha, pero necesitaba la bendición sacerdotal, ¿no? La de Aarón. Esta bendición tiene una conexión con 2 de Corintios 13:14 y tiene una triple invocación. Primero, invita a Jehová a bendecir a su pueblo. Esto implica buenas cosechas, ganados, hijos. La segunda invocación tiene que ver con que Jehová te guarde, que lo guarde de todo mal, de enfermedades, del enemigo, de la esterilidad. Y la tercera, no menos trascendente, dice: alce su rostro sobre su pueblo.
Esto es reconocimiento y aprobación. El sumo sacerdote alzaba sus manos y enviaba la bendición sobre el pueblo. El pueblo ya estaba listo para la marcha. Aparecen ofrendas de los principales de las tribus de Israel y la consagración a los levitas, la celebración de la Pascua y las trompetas. Esta es la primera celebración de la Pascua después de Egipto. Y probablemente, posiblemente la única, porque no hay registro de que ellos hayan celebrado la Pascua en el libro de Números, en el peregrinaje. Probablemente, posiblemente, porque tal vez la nueva generación, los que nacieron en el desierto, no se hayan circuncidado. Lo van a hacer antes de entrar después a la tierra prometida. En Gilgal, ¿se acuerdan? Bueno, hubo un inconveniente, algunos hombres habían tocado cadáveres y estaban impuros. Entonces Moisés consultó a Jehová y observaron la Pascua un mes después. Entonces, la partida de Israel es del capítulo 10 al capítulo 12. Y comienza la marcha en un perfecto orden militar. Cada tribu, su estandarte, la nube. Y Moisés invitó a su cuñado, a un tal Obab, que parece que conocía bien el desierto y probablemente algunos manantiales. ¿Qué pasa inmediatamente? ¿Qué es lo que ocurre? Ni bien el pueblo se pone en marcha. Comienzan las murmuraciones, ¿no? Comienza la queja. Pronto comenzó la insatisfacción del pueblo. Pronto se olvidaron de la esclavitud de Egipto. Y parece, según 11.4, aparentemente comenzó con la gente extranjera. Vieron que el pueblo no salió solamente de Egipto, todos los hijos de Israel, sino que salió también gente extranjera. Seguramente algún egipcio que fue que entró en pánico por las plagas, pero al pueblo lo siguió. Aparentemente lo que comenzó esta murmuración, esta queja, fue con la gente extranjera. La segunda queja y la segunda murmuración tiene que ver con la falta de carne. Moisés siente una frustración, ¿no? Por no poder satisfacer a este pueblo. El desierto es un lugar de falta de recursos. El desierto es el lugar donde obviamente no hay agua, donde no hay alimento. ¿Cómo era que Dios iba a sustentar al pueblo? ¿Con qué? ¿Con qué ibas durante 40 años? ¿Con qué sustentó al pueblo? El maná. Claro, El maná. claro. Ahora, comienza a sentir la carga Moisés. Comienza a sentir la presión. Comienza a sentir el terrible estrés de tener que lidiar con casi 3 millones de personas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le soluciona el problema con 70 ancianos, impartiendo el espíritu para que no llevar solo la carga. Para esta ocasión, ¿qué hace Dios? Dios envía codornices. ¿Había pasado esto ya o no? ¿Habíamos visto un episodio así o no? ¿Qué pasa con las codornices? El pueblo se indigesta, hay una plaga y hay mortandad, muere gente del pueblo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por algo Dios no le daba de comer codornices en el desierto y le daba el maná. Recuerden que no siempre Dios nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Anoten eso, por
porque les va a servir. Dios no siempre nos da lo que queremos, sino que nos da lo que necesitamos. Bueno, no solamente la murmuración y el descontento y la desilusión vino del pueblo, de los extranjeros, sino que ahora ese malestar se trasladó al círculo íntimo de Moisés, porque su hermana María o Miriam, como dicen, como tienen algunas versiones, y Aarón de alguna manera conspiran contra Moisés, ¿no es cierto? Ahora, es duro para un líder cuando es criticado por sus seguidores. Ahora imagínense si viene del círculo íntimo, del círculo más cercano. Bueno, aparentemente dice la escritura que María fue la promotora de la crítica, aunque junto a Aarón hablaron en contra de Moisés, pero ella fue la que recibió el castigo. ¿Qué argumentaban? ¿Qué fue lo que argumentaban ellos en contra de Moisés? Que se había casado con una mujer extranjera. Que se había casado con una mujer llamada, la llamaron la mujer cusita. La mujer cusita era de Etiopía y supuestamente era de color de tez oscura, ¿no es cierto? Es como si hubieran dicho se casó con una negra, ¿no? Tomó como mujer a una negra, ¿no? Tal vez despectivamente. El segundo argumento, ¿cuál fue? ¿Solo por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces Dios lo llama a Aarón y a María al tabernáculo de reunión. Y les dice que Moisés era superior a todos los profetas. Dice que Dios no habló como a los profetas por visiones, por sueños, sino que Dios le habló cara a cara. Atento con esto. Cara a cara es entre comillas, ¿no? Es decir, quiere decir con él en la intimidad. Porque solo Moisés en Sinaí vio la apariencia, la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios y no morir. Entonces es como una contradicción. Es una forma de decir que vio un aspecto de Dios, vio la espalda de Dios. No pudo haber hablado, no pudo haber estado con Dios cara a cara porque hubiera muerto. Entonces, ¿qué ocurrió? Acto seguido, Dios hirió a María con lepra, ¿no? Miren qué interesante. Habló de una mujer de tez oscura y ella se llenó de tez blanca, porque la lepra dejaba a las personas blancas, ¿no? Por hablar mal de un líder, aunque era su hermano, pero era su pastor, su líder. Y gracias a la intercesión de Moisés fue curada. Pero en realidad el campamento se detuvo 7 días. Miren qué principio tan interesante. ¿Cuál era la orden de Dios para el campamento? Para el pueblo. ¿Cuál era la orden? Que marchen, ¿no es cierto? De hecho seguían, ¿sí? Y por culpa de una mujer chismosa y por murmurar, el campamento se detuvo 7 días. ¿Qué les parece? Es decir, que por culpa de una mujer que murmuraba, el pueblo se detuvo 7 días. ¿Conocen a alguien en las iglesias que haga ese tipo de... No miren para los costaditos para que no quede nadie en evidencia? El principio es muy simple. Cuando se murmura, cuando se queja, el pueblo no avanza. Cuando hay quejas sobre el liderazgo, ¿qué es mejor? Quejarse y murmurar que ir y hablar con el liderazgo. Siempre es más sano. Siempre es por una cuestión de principios y de integridad,
es y hablar con el líder, con el pastor o con quien sea, y explicarles tal vez nuestro malestar, nuestra inquietud, en vez de murmurar, porque cuando murmuramos el pueblo no marcha, se detiene. 7 días detenido el pueblo, el campamento. Bueno, del 13 al 14 tenemos el fracaso de Cades Barnea. Habían viajado ya 320 kilómetros. Estaban en la frontera de Canaán. Dios confirma el propósito, solo tenían que entrar y tomar la tierra. Y este es el momento más triste del libro. Este es el momento más frustrante. Demostraron realmente que no estaban preparados para entrar a la tierra. Y el fracaso tenía que ver con su incredulidad. Y esto fue que los llevó a peregrinar 38 años más. Hay una exploración a la tierra. Se envían 2 espías, ¿no es cierto? Un jefe de cada tribu. La misión de los espías. Entonces vayan y exploren la tierra. Si los habitantes son fuertes o débiles, si son pocos o son muchos, cómo es la tierra, si es buena, si es mala, el terreno, los árboles. Un verdadero informe, para ver, para conocer qué es lo que hay del otro lado. Bueno, todos conocemos, ¿no? Mayormente la historia, pero los detalles son muy interesantes, muy importantes. La recorrieron y descubrieron lo que había ahí, ¿no es cierto? Porque ¿cuál fue el informe? El informe, por un lado, era positivo, era bueno, era muy bueno. De hecho, la tierra era tan fértil, tan buena, que los productos de la tierra eran descomunales, exagerados. Tuvieron que traer un racimo de uvas colgado de un palo entre 2 personas en sus hombros, de tan grande que era. Granadas, higos. La tierra era tierra que fluía leche y miel, como se había descrito. Y después de explorarla, 40 días volvieron. Entonces el informe fue que la tierra era muy buena, era sobreabundante, pero ese pero es lo que cambia muchas veces todas las cosas, ¿no? Ellos dijeron, porque 10 trajeron un reporte y 2, Josué y Caleb, recuerden, trajeron otro reporte. Ellos dicen, el pueblo es poderoso, hay gigantes del otro lado, nosotros somos como langostas. Este es el síndrome de la langosta. Acá, a partir de acá, aparece el síndrome de la langosta, el de sentirse inferior ante una oposición, ante algo difícil, sentirse inferior. Incluso si es un imposible, Dios nos dice que para Él no hay absolutamente nada imposible. Con lo cual, el informe de estos 10 es rotundamente negativo. Dice, las ciudades son fortificadas. Caleb intentó calmar al pueblo porque estaban agitando al pueblo, ya agitaban al pueblo. Y dijo, ¿podemos conquistarla? No, no podemos. Y ellos decían, sí podemos. No, no podemos, sí podemos. Y entonces comenzaron el pueblo a sublevarse, a agitarse, a desencantarse. Y lo último, el colmo de los colmos, es que dicen, la tierra devora a todos los que van a ir. La tierra los devora, es decir, no les alcanzó con decir que había gigantes. Seguro había gigantes, claro, pero ya el colmo del reporte negativo es, la tierra devora, a los que van a ir los devora. Ellos pudieron volver, ¿no? Todos los habitantes son enormes. Y acto seguido, todo el pueblo comenzó a llorar y lloraron toda la noche. Toda la noche. Lo cierto es que para Josué y Caleb no era Israel contra el pueblo. Era Dios contra
el pueblo que estaba del otro lado, contra los gigantes. Y aquí viene la reacción del pueblo y el juicio de Dios. La rebelión de Israel consistió en que fueron influenciados por estos 10 espías que quisieron nombrar, de hecho quisieron nombrar a otro líder para volver a Egipto. ¿Alguno sabe de los nombres de estos 10 espías? ¿Cómo se llamaban los 10 espías? Bueno, ¿cómo se llamaban los dos con el informe positivo? ¿Cómo se llamaban? Josué y Caleb. Claro. ¿Saben por qué nadie se acuerda de los otros 10 espías? Porque nadie se acuerda de los negativos. Nadie se acuerda de los pesimistas. Nadie se acuerda de los cobardes. Nadie. De lo que se acuerda la gente es de aquellos que se atreven a tomar los desafíos que Dios pone por delante, entran a la tierra y la conquistan. Bueno, el colmo de los colmos es que argumentaban que Dios los había llevado, Dios les había tendido una trampa. Es decir, Dios los había llevado hasta, eso es lo que argumentaban, los había llevado hasta ahí para matarlos y hacer que las mujeres y los niños fueran esclavos de los cananeos. Miren qué mente retorcida, ¿no? Y pensaban volverse a Egipto. Sin la nube, sin Moisés, sin el maná. ¿Cómo lo iban a recibir los egipcios? Y aunque los 4, Josué, Caleb, Moisés y Aarón, trataron de persuadir al pueblo, la multitud ya hablaba de apedrearlos. Y Dios interviene mostrando su gloria en el tabernáculo. Acá es donde nuevamente vemos el carácter de liderazgo de Moisés. Como dije al principio cuando empecé a hablar del liderazgo de Moisés, que dije que todas las escuelas de liderazgo tendrían que estudiar a Moisés, revela cómo un hombre de Dios puede salvar una nación, intercediendo. Los argumentos de Moisés son muy interesantes. ¿Recuerdan cuando violaron el pacto y adoraron el becerro de oro? ¿Vieron? ¿Recuerdan el carácter de liderazgo de Moisés? Que dijo, si es posible, bórrame del libro de la vida. Es decir, un pueblo que era desobediente, que rompió el pacto, y donde Dios le dice a Moisés, yo voy a levantar una nación de tus lomos, de vos voy a levantar. Era la oportunidad para hacerse mucho más grande, ¿no? Como líder, Moisés. Sin embargo, en aquella ocasión, él dijo, no, quítame a mí del libro de la vida, si no vas a tener compasión por este pueblo. Ahora, actúa de la misma manera. Dice, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora lo destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de la tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Qué enseñanza profunda para todos los que aspiramos o estamos en cargo de liderazgo, ¿no? Imagínense, alguien que lo quiere matar a Moisés, lo querían apedrear, está pidiendo por ellos, está pidiendo a Dios misericordia por ellos. No me digan que eso no refleja el carácter de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz y le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un pueblo que habla de apedrear a Moisés y él le pide a Dios por el prestigio de Dios, por la reputación de Dios, y le pide que tenga misericordia. Hased es la palabra para misericordia y expresa lealtad, fidelidad, amistad. Esta palabra Hased aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Pero Dios tiene que actuar con perdón, pero también con disciplina. Y el libro de Números refleja eso. Refleja la bondad de Dios, pero también la disciplina, el castigo. De hecho,
cada vez que ocurren episodios donde el pueblo peca, aparece una ley. Aunque entonces Dios los perdonó, los disciplinó o los castigó, los 10 espías fueron muertos, el pueblo fue condenado a peregrinar durante 39 años, 40 años en realidad, un año por cada día que habían ido a explorar la tierra, y todos los mayores, hombres mayores, dice Dios, de 20 años iban a morir en el desierto, excepto Josué y Caleb. Lamentablemente todavía existe gente con mentalidad de esclavo. Lamentablemente todavía sigue habiendo en el reino gente con mente egipcia. Y lamentablemente es gente que va a quedar en el desierto. No estoy diciendo que se va a ir al infierno. Quiero decir que nunca va a poder alcanzar las promesas de Dios, entrar a la tierra prometida. Simplemente por una cuestión de mentalidad. Bueno, quisieron entonces volver por sus propios medios. Hubo una vaga tentativa de entrar a la tierra por sus propios medios, pero ya era tarde. Quisieron después reflexionar y entrar por sus propios medios, pero ya era tarde. Había pasado la oportunidad de apropiarse de la tierra y lamentablemente toda una generación va a quedar en el desierto. Viene la controversia acerca de la autoridad, 16 al 19. Ahora Moisés y Aarón tienen que afrontar un problema doble. Es una rebelión, que es la rebelión de Coré, que tiene un desafío doble. Van a tener un conflicto que tiene que ver, una amenaza que constituye la parte religiosa y la parte política. Dos aspectos de la vida de Israel. Una facción, la de Datán y Abiram, que eran descendientes de Rubén, pensaban que la autoridad civil les correspondía a ellos. Y Coré, que era levita, aspiraba al sacerdocio. Uno diría, bueno, el pueblo ya entendió razones, ¿no es cierto? Porque con todo lo que estuvo pasando, con el juicio de Dios, con el castigo, ya aprendieron la lección, ¿no? Pero evidentemente la tosudez humana, la adolescencia de carácter, y sobre todo desde el punto de vista espiritual, parece que no tenía límites, porque tuvieron la adhesión de 250 príncipes. Esta rebelión tuvo la adhesión de 250 príncipes de Israel, que argumentaban que Moisés y Aarón se habían aferrado al poder, porque Dios los había llamado a ellos dos a liderar. Pero ¿acaso la nación no era toda santa si Dios les había dicho que era una nación de reyes y sacerdotes? Una nación santa. Ahora, noten que acá vemos otra vez un carácter de liderazgo especial en Moisés. No hizo ningún esfuerzo, no hizo absolutamente nada Moisés para demostrar su autoridad. Simplemente llevó el problema al Señor, directamente a Dios. Lo que ocurrió acto seguido fue que el juicio de Dios vino entonces a los que se habían sublevado, a los rebeldes, a tal punto que dice que descendieron vivos al Seol, se los tragó la tierra. El Sheol o el Seol es el lugar de los muertos de los que habla la Escritura. Como que fueron tragados vivos, se abrió la tierra y los tragó la tierra. Dice el 31, aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Mas a los hijos de Coré
No murieron. Y aunque fueron excluidos del sacerdocio, en un futuro sirvieron en el santuario. Vieron, acá hay algo interesante para notar, muy interesante. Es que Dios, los hijos no pagan los pecados de los padres. Si bien sufren las consecuencias, pero espiritualmente hablando, Dios no castiga a los hijos por los padres, como en este caso. Bueno, uno de sus descendientes de ellos, de esta corriente del sacerdocio, fue el profeta Samuel. Ahora viene la prueba de las varas, en el capítulo 17. Y es interesante porque la vara es símbolo de ¿qué? ¿De qué era el símbolo de la vara? La autoridad. Exactamente, de poder y de autoridad, exactamente. Y el sacerdocio de Aarón debía ser confirmado. Entonces Dios dice que reúna a los israelitas, que traigan sus varas de madera, por cada jefe de tribu, y que escriban el nombre en cada una, en su propia vara. Aarón escribe su nombre en la suya, la ponen delante del arca. ¿Y qué es lo que ocurre con la vara de Aarón? Reverdece, porque dice Dios, entonces la vara del hombre que yo elija, le saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Es que si Dios lo estaba confirmando con un milagro, porque una vara sola no puede reverdecer, ¿no es cierto? La vara de almendro no puede reverdecer por sí misma. Entonces evidenciaba un milagro y demostraba el éxito del ministerio de Aarón, pero que no consistía en sus propias fuerzas o en sus propios dones, sino en la elección divina. Esa vara, recuerden, ¿y qué más estaba en el arca del pacto? La vara de Aarón, ¿qué más? Y las tablas de la ley. Tabla de la ley, ¿y qué más? Una cosa más. El maná. Una vasija con maná, exactamente. Bueno, por la rebelión de Coré, por la mortandad que hubo una purificación del campamento. Se ofrecieron sacrificios. ¿Vieron? Por eso el libro de Números es muy interesante. Cuando ocurren episodios donde se infringe la ley, donde se peca, aparecen leyes o sacrificios. Bueno, acá aparece también la figura de la vaca rojiza o alazana, donde se mezcló con cenizas y agua, y la ceremonia era muy similar a la purificación del leproso. ¿Vamos bien? Mire que ya entramos, ya falta poquito, ya estamos llegando al límite. ¿Puedo hacerte una pregunta, Rubén? Sí, adelante. Me quedó una duda con respecto a cuando Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Las personas menores de 20 no llegaban, pero ¿qué edad tenían ellos cuando entraron a la tierra prometida? Después de la expiación. Caleb tenía más de 80. ¿Y Josué? No, ni idea. Porque es precursor de Moisés. Claro, él es el sustituto. Ahora lo vamos a ver. Gracias. Bueno, el pecado de Moisés y Aarón. Ahora este viaje a Moab trae como consecuencia un desliz de Moisés y de Aarón. Esto ocurre en el último año. Todo esto va a ocurrir en el último año del peregrinaje. En ese mismo año, Moisés, Aarón y María mueren. Aarón muere en el monte, en el monte Or, donde hoy se conoce la célebre ciudad de Petra. Ahí está, según dicen, que es muy poco probable, porque recuerden que los lugares santos, ya les dije, eso lo dije en Armonía de los Evangelios, lo puso la esposa de Constantino, pero bueno, en teoría está la tumba ahí de Aarón, en el monte Or, lo que hoy se conoce como Petra.
y Moisés en el monte Nebo. Bueno, aparece acá otra vez otra de las cuestiones por la cual el pueblo se quejaba permanentemente, y la falta de agua, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la nueva generación. Esta es la generación que va a entrar ahora a la tierra prometida. Los que fueron menores de 20, ¿no? La falta de agua y esta nueva generación repite entonces el mismo berrinche del anterior, y la amargura de Moisés, que lo lleva a incurrir en un pecado fatal. Evidentemente acá revela de alguna manera que ya Moisés estaba cansado, estaba agotado, ya tenía raíces de amargura, porque lo vemos en este incidente. Dios le dice simplemente que le hable a la piedra, a la roca. Le dice que le hable. ¿Y Moisés qué hace? Moisés la golpea 2 veces, ¿no? No solamente que la golpea 2 veces, sino que enojado dice: ¿os hemos de sacar aguas? Los trata de desobedientes, de obstinados, y le dice: os hemos de sacar agua. O sea que se atribuye de alguna manera el milagro a él en esta confesión, ¿no? En esta declaración. Y dice que no santificó a Dios con este episodio, con este acto. Ahora, todos lo conocemos, este episodio. Esto es muy parecido a lo que ocurre en Éxodo también, ¿no es cierto? Este episodio ocurre en Éxodo, pero también ocurre en el libro de Números. ¿El milagro ocurrió o no ocurrió? Moisés desobedeció, pero el milagro ocurrió. Sí. Pero Moisés desobedeció y el milagro ocurrió. ¿Tuvo éxito Moisés o no tuvo éxito? ¿Qué dicen ustedes? Sí, para mí tuvo éxito, a pesar de haber desobedecido. En realidad no, el éxito no podría medirse porque, eh, digamos, terminó perdiendo. Por eso deberíamos definir éxito, ¿no es cierto? Porque para el común denominador de la gente, éxito es ver milagros, ¿sí o no? Es ver hombres siendo usados por Dios para hacer milagros, ¿sí o no? Acá vemos un hombre de Dios que Dios lo usa para hacer un milagro. ¿Saben lo que es que tomen 3 millones de personas agua? No salían gotitas de agua. Si salían gotitas de agua, lo linchaban a Moisés. Ahí sí que lo linchaban, ¿no? Lo que habrá fluido de la roca habrá sido una especie de manantial enorme para que beban 3 millones de personas y las bestias. Entonces, ¿el éxito tiene que ver con que Dios nos use? ¿O el éxito tiene que ver con hacer la voluntad a pesar de que Dios no nos use? No, hacer la voluntad de Dios. Por eso, a mí me aterra Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Y yo les voy a decir, ¿qué cosa? Apartados de mí, no los Nunca conocí. No los conozco. Nunca los conocí, ¿no? Entonces, y esto, para ustedes son líderes y serán futuros, muchos de ustedes futuros líderes. En principio, lo primero que tenemos que entender es que por más que Dios te use, no significa que Dios avale tu conducta. Porque muchas veces Dios va a usar a las personas en beneficio de la gente. Dios va a usar a pesar de nosotros, para bendecir a la gente. Y Dios va a honrar su palabra. Y es posible que en ocasiones Dios haga milagros, a pesar de nosotros.
Pero eso no debería impresionarnos a nosotros. Lo que debería a nosotros tener certeza y paz en nuestro corazón, que no importa si Dios nos usa para hacer milagros o no, estamos enchufados con Dios y hacemos la voluntad de Dios, a pesar de que si Dios nos usa o Dios no nos usa. No nos usa. ¿De acuerdo? Bueno, la consecuencia fue que no santificó a Dios y a partir de ese momento quedó establecido que él no iba a entrar a la tierra prometida. Bueno, Edom no permite el paso de Israel. Eso está en el capítulo 20. ¿Se acuerdan quién era Edom? Esaú, ¿se acuerdan? Edom era Esaú. La descendencia probablemente se sintió amenazado, no le permitió el paso. Y este episodio es muy interesante porque parece que el pueblo otra vez se fastidió porque tuvo que tomar otro camino, tal vez no tan bueno como el que se tenía que tomar por Edom. Hubo desánimo en el pueblo porque se le negó el paso y nuevamente comienza la murmuración. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Les envía serpientes venenosas. Y lamentablemente otra vez hay mortandad en el pueblo. ¿Quién habló de este episodio? ¿Quién habló de este episodio? Jesús habló de este episodio. Claro, Jesús habló de este episodio. Dice que Dios envió serpientes venenosas y el antídoto para ser curado de aquellos que eran mordidos por las serpientes, ¿cuál era? Dios le dijo, hacete una serpiente de bronce, ponela en un asta y levantala. Todo aquel que mire a la serpiente de bronce va a ser curado, va a ser sanado. ¿Qué tenía? ¿Magia? ¿Tenía algo poderoso la serpiente esa de bronce? No, era un simple metal. Lo que hacía posible que la gente fuera curada era el acto de fe al mirar a la serpiente de bronce. Ahora, la serpiente de bronce no puede ser símbolo de Cristo. Una serpiente no puede ser símbolo de Cristo. Jesús habló acerca de este episodio en Juan capítulo 3, cuando se encuentra con Nicodemo, cuando Nicodemo lo va a ver. Y Jesús menciona este episodio. Pero no es símbolo de Cristo la serpiente de bronce, es símbolo del pecado que Jesús cargó en la cruz para redimirnos. ¿Sí? No es símbolo de Cristo la serpiente, sino el hecho, el acto de Jesús que cargó con todos nuestros pecados. Bien, aparece en el capítulo 25 un personaje enigmático, totalmente enigmático, que es Balaam. Y se nos da referencia de quién era, que era de Petor, que la región de Mesopotamia, ¿se acuerdan? Entre Tigris y Éufrates. Y se nos dice que tenía ciertos poderes reconocidos por los moabitas, por los medianitas, y también se nos dice que tenía cierta comunión con Dios. Sabía de Dios y del más allá. Ahora Balac, el rey de Moab, que temía a los israelitas, lo contrata, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Que maldiga a Israel, ¿no? Porque se ve que tenía cierta influencia, cierto poder, y quería que lo maldiga. En 3 ocasiones le pide que maldiga a Israel. Pero como Balaam tenía cierta comunión con Dios, Dios no le permite eso. En 3 ocasiones Dios no se lo permite. Después tiene el episodio con el asna, ¿no? Y el ángel del Señor que se le aparece, y el ángel que le habla, ¿no? El asno, la asna que le habla, el burro, ¿no? Le habla. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que ocurre acá en este episodio? Había azotado al burro o al asna
en 3 ocasiones, ¿no? Y el burro le habla, la burra le habla, ¿no es cierto? Me has azotado 3 veces, le dice. Y Balaam le dice, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, entonces te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino. Cuando mencionamos el ángel de Jehová, ¿a quién mencionamos? ¿Recuerdan? A la segunda persona de la deidad. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Nadie se inclina delante de un ángel, sino solamente de Dios. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? Y aquí yo te he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Bueno, la conclusión acá es que nunca pudo maldecir al pueblo de Dios, porque Dios se lo impidió. Pero es interesante porque además emite profecías que involucran al Señor Jesucristo. Bien, pues es un personaje extraño, enigmático, totalmente enigmático. Y menciona la estrella de Jacob y el cetro de Israel. Y como la profecía es telescópica, podría estar hablando de David, pero también del Señor Jesucristo. ¿Tienen 5 minutos más? ¿Cuánto me dan 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 minutos. Perfecto. Vamos que... No, tranquilos. De todas maneras, este Balaam no deja de ser un personaje siniestro. De hecho, Pedro, el apóstol Pedro en su segunda carta lo menciona. Y dice, andan perdidos, dice el apóstol Pedro. Escuchen, andan perdidos. Pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Esto Pedro habla acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros. Con lo cual, falsos maestros y falsos profetas hubo desde la antigüedad, desde siempre. No deberíamos asombrarnos, ¿no? Vamos con los preparativos para entrar a Canaán. Es del capítulo 26 al 36. Es hasta el final del libro, pero vamos a ver, tranquilos, a ver si llegamos. Acá ocurre el segundo censo, en el capítulo 26 ocurre el segundo censo. Era necesario, porque ya los mayores de 20 habían muerto en el desierto. Como dije, había arrojado este segundo censo 2.000 hombres menos, pero ya habían pasado unos 39 años. Se dictan leyes sobre las herencias. El caso de no haber herederos varones en la familia, las hijas del difunto podían tener el derecho de heredar, como las hijas de Zelofead. Y se menciona entonces acá, se designa el sucesor de Moisés, en el 27. Ya estaba cerca la muerte de Moisés entonces, y Dios designa un sucesor, que es Josué, que fue líder, que estuvo mucho tiempo al lado de Moisés. Y es interesante porque Moisés no perfila a sus hijos, ¿vieron? Los hijos de Moisés eran Gersón y Eliezer. Y Moisés no sugiere a sus hijos. Ahora, ¿pueden pensar por un momento en esta situación? ¿Quiénes son los que están siempre con el pastor? Al lado del pastor o al lado de un líder. ¿Quiénes son? Es la familia, ¿no es cierto? Es la familia. Son sus hijos. Normalmente son sus hijos. Sin embargo, él no los promociona, no los sugiere. Porque en realidad el ministerio no es hereditario. El ministerio es un llamado personal. No tiene que ver con descendencia, tiene que ver con algo que tiene que ver con el llamado. Entonces pidió que sea un varón que saliera y entrara delante de la congregación. Es decir, un hombre que conociera al pueblo de tal manera que lo condujera con éxito. Entonces Dios designó a Josué.
y lo signó y lo menciona como varón en el cual hay espíritu. Y dice, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Ya Aarón había muerto. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Eso es lo que llamamos una verdadera transición. Eso es lo que llamamos una verdadera sucesión. No es con amargura, no es con resentimiento, no es con celos, es realmente como que se vacía una vasija hacia la otra. Dice, le pondrás entonces sobre él tu dignidad. Bien, era lógico, ¿no es cierto? Josué creo que reunía, después lo vemos en acción a Josué, pero reunía las características para seguir el ministerio de un gran líder, caudillo y pastor, profeta como fue Moisés. Pero Josué no era Moisés, era Josué. De modo que el pueblo no podía esperar que hiciera o que fuera igual que Moisés, porque era otra persona, con otra característica, con otra filosofía de ministerio, si vamos al caso, ¿no es cierto? Bueno, guerra contra Madián, capítulo 31. El pueblo toma venganza contra los madianitas por haber conducido al pueblo a la idolatría. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Qué pasó con Balaam? Miren la perversidad de un asalariado, ¿no? Como no los pudo maldecir, porque Dios no los permitió maldecir, sugirió que incitaran al pueblo, a Israel, a rebelarse contra el Señor, enviándole mujeres para que se prostituyan, para que entren en el pecado de adulterio, y para que después el corazón de esos hombres se inclinaran a la idolatría. Una estrategia bien diabólica. Al no poder maldecir a Israel, aconsejó a Balac y a los de Madián corromper a Israel en este tipo de pecado. Y fue en Baal Peor donde las mujeres sedujeron a los hombres y donde Dios mandó a Moisés ahorcar a los príncipes por haber incurrido en ese pecado. En el 25 del 6 al 9 relata un episodio sumamente dramático. Dice que uno de los hijos de Israel trajo a unas madianitas a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación, que lloraban en la puerta del tabernáculo por el episodio. Y aparece un tal Fines que con una lanza atraviesa el vientre de la persona con la mujer. Ahora ustedes pueden tener más o menos una imagen, ¿no? Una representación de la imagen. Si lo atraviesa con una lanza, vientre con vientre, algo raro estarían haciendo, ¿no es cierto? En esta ocasión mueren 24.000 israelitas. Por eso Dios envía a destruir a Madián y tomar el botín, incluso llevar cautivos. Bien, ahora aparece la división de la Transjordania. ¿Saben lo que es la Transjordania? Trans es del otro lado, ¿no? Es decir, del otro lado del Jordán. Era una tierra muy rica, muy fértil, sumamente fértil, y la tribu de Rubén, Gad y Manasés la piden para sí, porque tenía mucho ganado, tenía sentido. Se les concede esa parte de la Transjordania, pero ellos tienen que tienen que participar con el resto del pueblo en la conquista de Canaán.
Ahora vienen algunos mandatos al ocupar Canaán del 33 al 36, pero se les pide algo sumamente importante y algo que Israel nunca va a cumplir. No, por eso van a tener los problemas que tienen a corto plazo y a largo plazo, incluso en la época de Josué. Le piden que expulsen a los cananeos completamente, porque les dice Moisés, van a ser aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Esto es metafórico, pero también es literal, porque los extranjeros que no expulsaron volvieron contra ellos y les hacía permanentemente la vida imposible. Se nombró líderes para el reparto de la tierra. El mismo sería en proporción al tamaño de la tribu. Los levitas no iban a recibir heredad o porción, porque iban a recibir en todo el territorio de Israel. Sí se les concedieron 48 ciudades por todo Canaán. Y se designan 3 ciudades de refugio. Esto es interesante, porque acá tenemos también una aplicación, un simbolismo con el Señor. Alguien que matara a una persona sin querer, accidentalmente, podía correr hacia esa ciudad de refugio y encontrar asilo. No así si era un asesino, a conciencia. Esos no eran aceptados en tales ciudades. Y termina el libro ya, al fin, ya termina el libro presentando leyes acerca de la herencia en caso de que la mujer se casara con alguien por fuera de su tribu, y deja el final del libro una expectativa para entrar por fin, y al fin después de 40 años a la tierra prometida. Entonces, mis queridos amigos, amigas y hermanos, la próxima clase vamos a tener el parcial solamente de esto que vimos hoy. Las 4 fiestas solemnes que faltaban, que vimos acá, de números, y después del parcial vamos a ver lo que queda de Deuteronomio, o la repetición de la ley, la segunda ley, como bien se menciona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, alguien con mucha fe y que no esté cansado del trajín del día. Alexis, tenés cara de no cansado. ¿Serías tan amable de orar, por favor, para despedirnos? Sí, Padre Santo, te Sí. agradecemos, Señor, este tiempo que pudimos tener en tu presencia, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te rogamos ahora que podamos descansar, Señor, y también adquirir todos estos conocimientos, que los podamos poner en práctica. Te damos gracias por la vida de Rubén, Señor, por todo este trabajo que hace de enseñarnos, y te pido por la vida de cada uno de los hermanos también que están estudiando. En el nombre de Jesús, que podamos tener buenas noches. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Alexis. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga mucho. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.